Está grabando, entonces, bueno, chicos, buenas noches. Vamos a ir haciendo un recuentico mientras que van llegando los compañeros, porque en este Zoom pues nos limitan un poquito el tiempo, porque ya nos están cobrando. Como ya están cobrando, ya nos toca aguantarnos con los 40 minutos, terminar y volver a empezar, porque pues, no justifica como comprar una licencia para el tiempo que vamos a trabajar acá tampoco. No creo que esto vaya a ser más de 4 meses. Entonces, no justifica. ¿Quién recuerda o cómo empezamos a ver? Hagamos el recorrido por lo que vimos la clase pasada. Felipe, ¿cómo estás? Apenas está conectando el audio. Entonces, en la clase pasada hicimos un recuento acerca del concepto general de lo que es una competencia, ¿cierto? De lo que es, en términos generales, una competencia. Vimos a qué se refería la competencia, que en resumen habla acerca de que ese conocimiento puesto al servicio de la solución de problemas. No, bueno, por favor cierran los micrófonos, los que lo tienen abierto aún. Pipe, cierra el micrófono tuyo también, por favor. Listo. Listo, hasta ahora, ¿quién más? Llegó Luisa también. Valentina, hola. Cierren por favor el micrófono. Yo no escucho nada. ¿Usted me escucha? Sí. Sí. ¿Cómo? Sí. Yo no estoy escuchando nada. Te voy a hablar por el celular. Debes activar el micrófono no, el audio tuyo que está en la parte superior de la pantalla. En la inferior está el micrófono y en la superior está el audio para vos. Bueno, ya están, ya ahora sí llegaron todos. Profe, hola, buenas noches. Hola Margie, ¿cómo estás? Manuela, ¿cómo estás? Bien, A ver, ¿quién más está? Camila, ya habíamos saludado a Nati Jiménez, Manuel. Listo. Sara Colorado, ¿cómo seguiste? muy bien. Qué bueno, me alegra mucho. Listo. Entonces estábamos de... Nada, Felipe, ¿no has podido todavía? Pero solamente somos 14. No, somos 20, pero algunos no pueden entrar. Hay 2 compañeras que se retiraron. Y de hecho, venga, arranquemos con eso, con un servicio social. Y es, nosotros cuando empezó lo de la crisis y que estábamos hablando del tema de los pagos, empezamos a generar ideas de pronto para las personas que de pronto tuvieran dificultades. En este momento, entiendo que hay 2 o 3 de ustedes que perdieron su trabajo como consecuencia de la situación actual. Una de ellas le terminaron el contrato hoy y es madre de familia, y a otros 2 creo que desde la semana pasada. Entonces, no sé si nosotros como grupo podamos hacer algo. Como equipo de trabajo podemos hacer algo. Yo sé que algunos de ustedes tampoco trabajan pero si de pronto a alguno se le ocurre algo que podamos hacer para ayudarle a nuestras compañeras y que no se tengan que retirar, sería Como una rifa. una rifa, ¿cómo se llama eso? Una colecta. Una colecta, porque entre otras, así no sea para todo, pero ayudarles con algo, ¿sí? Y pues, y más teniendo en cuenta que este mes bajo... Estamos a tapabocas. ¿Cómo? A tapabocas, ¿no? Ya eso se saturó el mercado de tapabocas, ya mucha gente vendiendo tapabocas. Pero entonces, no sé, o sea, de alguna manera mirar a ver cómo podemos hacer. Una rifa es una buena idea. Ellas quieren continuar. ¿Cómo? Ellas quieren continuar. Claro, pero no pueden. O sea, hay dificultades, de verdad, de verdad. Hay 3 personas con dificultades. Ahí acaba de pasar el chikungunya. El que vieron pasó un chikungunya. Un espanto, por allá apareció Por ahí algo. pasó un espanto, sí, eso, pasó un espanto. Entonces, la idea es que de pronto pudiésemos ayudarles a que no tengan que retirarse, ¿cierto? En lo posible. No sé, escucho propuestas o las leo luego en el WhatsApp si de pronto se les ocurre algo que podamos hacer, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo ayudar con plata.
¿cierto? Si hacemos una colecta. También puedo ayudar con rifas si hacemos una rifa. Lo que pasa es que ahora pues, hacer rifas es un poco complejo, ¿cierto? A no ser de que la hagamos entre nosotros. Exacto, es que una rifa se vuelve muy complejo por el tema de que no se puede ir, no todo el mundo usa tarjeta, entonces puede ir a recoger Como las enredado. platas, todo eso. Sí. Más fácil, de pronto hacemos un fondito, así sean, no sé, 5.000 pesos. Mire, si recogemos ya 5.000 pesos y somos 20, nos recogemos 10.000 pesos. Casi que estamos haciendo para pagar a dos personas. Entonces es relativamente fácil. Ahí les dejo la inquietud. Ya de pronto ahora hablamos por el WhatsApp del tema, pero yo creo que como equipo y como comunidad deberíamos estar pensando, ¿qué cosa? Deberíamos estar pensando en que, discúlpeme un momento, ¿es este? Sí, es que quedamos 3 personas en teletrabajo. Entonces estamos desconectando la sala de redacción de aquí de mi casa. 3 computadoras al mismo tiempo y ya yo soy el único que estoy conectado en este momento ya. Bueno, entonces les decía, para que empecemos nuevamente pues, con el tema de la clase, y es, vimos la clase pasada, hablamos acerca de las competencias. Estábamos hablando de qué tipos de competencia hay, ¿sí? Dijimos que básicamente, en términos generales, una competencia es tener el conocimiento y saber aplicar ese conocimiento a la solución de problemas, ¿sí? Tener el conocimiento y saber aplicar el conocimiento a la solución de problemas. Entonces, vimos que habían 3 tipos de competencias, ¿sí? Las básicas, las ciudadanas y, como tercera, las laborales. Que las básicas las deberíamos tener casi que todas las personas, pues los que seamos adultos. Los niños apenas las están adquiriendo y uno las va adquiriendo durante toda su vida, ¿sí? Que esas competencias básicas se remiten a la lectura, a la escritura, los cálculos matemáticos básicos, etcétera, ¿cierto? Que hay unas competencias ciudadanas que son las que nos habilitan para la convivencia en comunidad, ¿cierto? Y que hay unas competencias que son las competencias laborales, que son en las que vamos a hacer énfasis nosotros en esta materia, con las que estamos haciendo énfasis, y que son todos aquellos conocimientos, habilidades y actitudes que son necesarios para que una persona se desempeñe con eficiencia y como seres productivos. Dijimos también que eran ¿qué? Están viendo la pantalla, ¿cierto? Está compartiendo la presentación. Sí. Entonces dijimos que habían, a su vez, estas competencias laborales se dividían también en ¿cuántas? En 3 grupos. ¿Ya cuántas divisiones van? Van 2 divisiones. Estas competencias básicas se dividen en 3 grupos. Dijimos que habían... Básicas, genéricas y específicas. Ajá. Hay competencias básicas y entonces les dije que en todo el grupo de competencias están incluidas las básicas. Para usted desempeñar cualquier actividad laboral o que requiera aplicación de conocimiento, debería tener mínimo las competencias básicas desarrolladas, ¿sí? Entonces, esas 3 competencias, esos 3 grupos en que se dividen las competencias laborales son las competencias básicas, las genéricas y las específicas. Que era útil para el área de talento humano conocer esos 3 grupos o esa división para poder especificar cuáles de ellas necesitaban dependiendo del cargo que se vaya a cubrir o los cargos que se vayan a cubrir en una empresa. Básicamente las competencias para nosotros van a ser útiles es porque nosotros vamos a ver, en estos días vamos a ver un tema que se llama el proceso de selección por competencias o el proceso de selección. ¿Sigue sin escuchar bien, Felipe? ¿O estás escuchando bien? Sí. Ah, bueno. Porque yo te recomiendo que si puedes utilices audífonos porque es mejor. Buscando. Claro. Bueno, entonces, nosotros pues en las empresas vamos a tener que hacer procesos de selección. Cuando vamos a hacer un proceso de selección, básicamente lo primero que hay que hacer es definir qué se necesita en términos de experiencia, en términos de conocimientos y en términos de competencias como tal. Cuando yo sé qué necesito en términos de competencias, entonces me es mucho más fácil como organización
poder adquirir o poder incorporar al talento humano de la organización personas idóneas para desempeñar los cargos, ¿cierto? Entonces, las competencias básicas dijimos que es el primer nivel de todos los que forman parte de una competencia. Son las habilidades más básicas que podemos adquirir nosotros en nuestra formación, que son la lectura, la escritura, el análisis matemático, etc. Por eso, pues su nombre, como tal lo dice, son básicas. Entonces dice que son partes de aquella, leer y escribir, por ejemplo. También hablamos de las competencias, bueno, que estas básicas se dividen en dos también, ¿no? Pues que llaman, esta es la tercera división que hacemos, ¿sí? Las laborales se dividen en básicas, transversales o genéricas y específicas. Estas básicas se dividen en competencias personales y en competencias sociales. Dijimos que las personales básicamente son sumar, restar, leer y que se adquieren mediante la educación, mediante la formación académica. Por favor, cierran los micrófonos quienes los tengan abiertos, son tan amables, para que no nos retorne aquí el ruido de todos. Bueno, de hecho incluso me escucho yo, vuelvo y me escucho. Entonces, la otra división que tienen las competencias básicas son las competencias sociales. Esas tienen más que ver con las actitudes y con el conocimiento, con las conductas que uno tenga, las conductas básicas que uno tenga frente a los estándares sociales. Yo les hice una notica acerca de este tipo de competencias, las competencias sociales, y es que aunque nosotros damos por entendido que todo mundo debería saber y tener desarrolladas estas competencias sociales, hay casos en los que no. Hay casos o por temas clínicos, ¿sí? Por temas psicológicos clínicos, donde las personas no logran integrarse a la socialización, digámoslo, no sé si sea el término correcto, pero normal, de una comunidad en la que todos están desempeñando, y otra es porque las personas que hayamos vinculado a la organización sean de una cultura distinta, ¿sí? Si yo traigo una persona del extranjero a trabajar en mi organización, yo no debo asumir que esa persona va a tener los comportamientos sociales que son usuales en nosotros. Yo no sé si, por ejemplo, yo no sé si te puedo poner como ejemplo, Margis, cuando tú llegaste aquí a Colombia, ¿te encontraste con una cultura muy distinta a la tuya o fue un cambio fácil? Y somos aquí vecinos. Pero prenda el micrófono, prenda el micrófono. Profe, Hola. nuevos. Cuando yo llegué aquí era un cambio totalmente completo porque había muchas cosas que yo no conocía y que poco a poco, estando en la misma cultura, pues fue aprendiendo. Ya Ha pues, ido adquiriendo. ¿Cuánto aquí llevamos ya, acá ya? sí, ¿Cuánto llevas? 2 años, pero como 2 años. Pero como mi mamá era colombiana, me traía desde pequeñita. Entonces yo Ya, fui desde pequeña adquiriendo conocimiento. claro. Entonces mire, gracias Marcis, pero entonces mire lo que les digo yo. Y es, la mamá es colombiana, vivía aquí cerquita, estaba aquí al lado, está en Venezuela. Las culturas, uno creería que no son tan distintas, pero cuando Marcis llega aquí y se incorpora al mercado laboral y a estudiar, se va a encontrar con una cultura totalmente distinta a la que está viviendo en muchos aspectos. Entonces, cuando nosotros estemos haciendo un tema de selección de personal y estemos evaluando las competencias, hay que tener cuidado con este tema de las competencias sociales, que son competencias básicas, pero que a veces implican que una persona teniendo unas competencias técnicas laborales muy altas, siendo personal muy capacitado, muy capaz en el tema de desarrollar procesos, ¿sí? Y cuando se encuentra con el tema cultural, puede entrar en un choque que impida que desempeñe bien desempeñado su trabajo. ¿Sí me hago entender? O sea, por eso las competencias básicas también se consideran dentro de las laborales y son muy importantes. Temas como la comprensión lectora, temas como la capacidad de análisis matemático, que es una competencia básica, ¿sí? Y temas como las competencias sociales son relevantes, pero totalmente relevantes en el buen desempeño de una persona o en el desempeño eficiente y productivo de una persona en un cargo que vaya a desarrollar. Que no nos engañe el nombre.
¿sí? Que no nos engañe el nombre, que no porque sean básicas creamos que son menos importantes, ¿sí? El hecho de que sus nombres sean básicas no significa que sean poco relevantes. Bueno, las competencias genéricas dijimos que eran transversales a varios tipos de perfil, que serían casi que necesarias en cualquier tipo de empleo. Hablamos de la inteligencia emocional, del pensamiento creativo, que son muy, muy comunes en cualquier cargo, en cualquier perfil que se vaya a cubrir en una organización. Competencias como el aprendizaje continuo, el trabajo en equipo, la orientación a los resultados, etcétera, son competencias que son llamadas transversales, que no solamente te sirven en un campo o en un cargo como tal, sino que te pueden servir en casi todos. ¿Dónde íbamos? Íbamos precisamente aquí, donde decíamos que las competencias transversales, aunque sean muy comunes, no tienen por qué ser innatas al ser humano, ¿sí? Que esas competencias se pueden desarrollar, que esas competencias se pueden aprender mediante formación académica, capacitación, instrucción, incluso interna, ¿sí? ¿Cómo es que se llama en la organización? En las inducciones usted puede aprender cosas y desarrollar competencias que usted no tenía. De hecho, hay empresas que hacen inducciones como de un mes, buscando que Esto sí algunas es inversión. competencias blandas o algunas competencias duras. ¿Leyeron el documento que les mandé hoy en la mañana? Bueno, No, igual ese no creo que lo alcancemos a evacuar ahorita, pero es bueno que lo vayan leyendo acerca del proceso de vinculación por competencias, de selección por competencias, donde nos hablan que hay unas competencias que son llamadas duras y algunas competencias que son llamadas competencias blandas, pero luego vamos a ahondar en eso. Y esos son términos empresariales, no son académicos realmente, son empresariales, donde se hablan de competencias duras y competencias blandas. ¿Quién de ustedes cree que hay alguna competencia que no se puede aprender? ¿Qué competencia ahora que no se puede aprender? Que uno diga, ¿se tiene o no se tiene? A ver, ¿qué creen ustedes? Pero de a uno, no se me vayan a matar ahí. ¿Alguna competencia? Entendiendo competencia, ojo pues, como el conocimiento y la habilidad de aplicar ese conocimiento. Entonces, es posible que haya alguna competencia que no se pueda aprender. No, pues para mí todas se pueden aprender. ¿Quién dice algo para eso distinto a lo que estudia dice uno, Felipe? no. ¿Cómo, Johan? Para eso estudia uno, para aprender. Digo que también todas se pueden aprender. Que si uno realmente desde un principio, como conocemos las competencias básicas, profe, que es leer, saber escribir, saber hablar, todo, Ajá. si uno a medida que va teniendo conocimiento, va adquiriendo, por ejemplo, las competencias básicas, uno más adelante en lo laboral va a poder llevar como están las ciudadanas y más en las laborales, dependiendo pues al cargo que uno aplique y que realmente uno pueda dar sí las competencias en el cargo. Ok, entonces vamos a hacer la siguiente aclaración. Todas las competencias se pueden aprender. Lo que no es posible es que usted las aprenda todas. ¿Sí queda claro? O sea, todas las competencias se pueden aprender. De hecho, recuerden el fundamento básico de la competencia y es el conocimiento y la habilidad para aplicarlo, para aplicar ese conocimiento. O sea, que se basa en lo que uno aprende. Todas las competencias se pueden aprender. Lo que es poco posible es que haya una persona que sea capaz de desarrollar todas las competencias que existen. Eso sería pues un mago, no sé, un super saiyajin, pues que sea capaz de aplicar todas las competencias que existe, no lo conozco. No. ¿Por qué? Porque hay competencias que son más afines a las personas que otras. Digo que eso va muy amarrado a lo comportamental también. Recuerden que tiene que ver con las actitudes también. ¿Se acuerdan los tres primeros elementos que vimos? Que era la actitud. ¿Cuál era la otra? Estaba de primeritas. Estaba de primeritas. Que tenía que ver con la actitud. Dale acá. Habilidades y conocimientos. Actitudes, habilidades y conocimientos. Hola, Mónica, ¿cómo estás?
Justo, Bien, gracias. justo en el momento oportuno. Habilidades, conocimientos y actitudes. O sea que hay una parte que tiene que ver con el ser, ¿sí? La habilidad se desarrolla. Por ahí yo recuerdo una cita que había y que me la decía mucho un jefe que decía, repetición, hábito, habilidad. La repetición nos lleva a un hábito y la repetición de ese hábito nos lleva a adquirir la habilidad, ¿sí? Lo que sea, usted con la repetición y con la disciplina y la constancia logra adquirir una habilidad. El conocimiento también se adquiere. La actitud la pone cada uno de nosotros. Y a uno hay cosas que no le gustan, aún hay cosas que no le suena la flauta con eso, pues, por muy importante que sea, por mucho que usted haya estudiado, hay cosas que no le cuadran a uno. Entonces es muy común uno encontrar que haya personas que no desarrollen ciertas competencias simplemente porque no tienen la actitud para hacerlo. Así hayan estudiado, así hayan sacado 5 en el parcial, así hayan hecho 1000 cosas, como no tienen la actitud y no tienen el convencimiento personal de que les gusta, eso no les va a fluir. Bueno, Como usted lo dice, es que no todos nacemos para hacer lo mismo. Por eso ya no, no. eso es hasta bíblico, con muchachos. Dice que a cada uno de nosotros nos fue dado un talento. A todas las personas somos un universo distinto. Actuamos distinto, sentimos distinto y por lo tanto nos desempeñamos de distinta manera. Por ahí dicen que no se puede juzgar la habilidad de un pez por lo rápido que trepe un árbol, ¿cierto? Cada persona tiene su talento, cada persona tiene sus competencias claramente definidas y nosotros como expertos en la gestión del talento humano tenemos que aprender a identificar eso. Cuando nosotros estemos seleccionando personas para desempeñar cargos, vamos a tener que ser muy hábiles en identificar esas competencias para poder vincular personas idóneas para el cargo que estamos tratando de cubrir. Uno muchas veces dice, pero si yo tengo la experiencia, yo tengo no sé qué y no me llaman. Amigo, puede ser que cuando lo entrevistaron vieron que las competencias suyas no estaban afines al perfil que están buscando. Así usted tenga más cartones que un tuburio. Sí, así haya estudiado hasta el cansancio y haya sacado las mejores notas, cuando le hacen la observación de las competencias que tiene, puede ser que no tenga esa. Bueno. Y final, bueno, entonces se dan. Disculpe un momento que me pase. Listo, ya acá. Y finalmente, entonces, las competencias específicas. Esas competencias en concreto se refieren a lo que el cargo, ¿sí? El oficio que yo voy a desempeñar requiere. No son ni las transversales ni las básicas, que las tiene casi todo el mundo y que las he adquirido durante toda su vida. Estas ya tienen que ver como con la experticia específica que tenga la persona. Yo les cuento una cosa, yo soy administrador de empresas y soy especialista en formulación, evaluación y gerencia de proyectos. Pero casi toda mi carrera profesional, toda mi experiencia profesional ha sido en proyectos de infraestructura, en proyectos de ingeniería. Entonces, yo no soy ingeniero, pero me he desempeñado durante 10 años, 12 años, los últimos 12 años, en el desarrollo de proyectos de ingeniería. Entonces, yo trabajo en proyectos de ingeniería y pues no tengo ningún problema. Así no haya sido ingeniero. ¿Por qué? Porque todo el tiempo he trabajado en proyectos de ingeniería. Yo trabajo parado con mis compañeros que son ingenieros electricistas y con ingenieros mecánicos y no tengo como mucho problema con eso. ¿Por qué? Porque mis competencias específicas han sido desarrolladas en ese campo. Aquí tenemos como ejemplo que el trabajo del vendedor necesita una competencia transversal que se llama inteligencia emocional, ¿cierto? Es una competencia transversal que probablemente no solamente la necesita el vendedor, sino que también la necesita un supervisor de planta de producción, ¿sí? Pero hay una competencia específica que el vendedor va a necesitar y es la capacidad o la habilidad de tratar con clientes, ¿sí? Que probablemente para un supervisor de planta no se requiere, pero para un vendedor es específicamente necesario que haya una habilidad, una competencia desarrollada en la habilidad para negociar y trabajar con clientes. Dentro de recursos humanos, entonces también, igual, lo que decíamos ahora, a distinguir entre las competencias generales que se piden en otros.
cuáles son esos dos tipos de competencias que hay a nivel específico, las conductuales y las funcionales. Las conductuales son aquellas que permiten determinar las metas y prioridades de una actividad tomando en cuenta los tiempos y recursos requeridos, los cuales pueden ser innovación, productividad, flexibilidad, entre otras. Vamos a hablarlo en español. Una competencia conductual, ¿sí? Competencia específica conductual, es aquella que le ayuda a quien va a desempeñar un cargo a tener la capacidad de determinar prioridades en función de los tiempos y los recursos requeridos. Por ejemplo, si el cargo que usted va a cubrir o el cargo que usted como responsable de la gestión humana, de gestión del talento humano en una organización, usted va a hacer una convocatoria. Ay, me estoy quedando sin tiempo. A ver, vamos a ver si me deja actualizarlo, ya no me dejo. Ya que sí. So, me tiré mismo a comprar. Me va a tocar comprarlo, qué rabia. Profe, ¿y el Censar no le da un bonito o algo? No, no me haga reír. No, el censo no. Porque El censo no. ellos tienen que No, las herramientas. no, no nos dan marcadores, bendito. No, pero a ver, yo una cosa. Sí, yo lo voy a hacer. En Education. Bueno, no, pero dejen que si se cierra, volvemos a abrir otra y voy a revisar la posibilidad de comprarlo porque estoy viendo que, pero no sé esto si es en dólares o en qué. Que ahora me está mostrando. Costo por hoy, cargo por hoy. Esto es que, en dólares, uy, $1,800 estadounidenses, no olvídate. Yo creo que mejor cerrar y volver a abrir y volver a abrir y volver a abrir. $1,800, no olvídate. Esta es la licencia que debería pagar el Censa para todos, que permite tener 20 anfitriones. No, Ah, sí, profe, hágale tranquilo, que se abre y se abre, se abre, pues tampoco es para que usted se quede sin dinero. pero hay una que es de $13 anuales, yo creo que esa sí la voy a comprar. Bueno, no, porque es que yo creo que esto es una buena herramienta, me gustó. Listo. Entonces, dijimos entonces que las competencias conductuales son aquellas que permiten determinar metas y prioridades para una actividad donde se requiera tomar en cuenta tiempos y recursos requeridos. O sea que, por ejemplo, si vamos a contratar a un supervisor de planta o a un jefe de producción, ¿será importante tener en cuenta esas competencias conductuales o no? Totalmente importante, porque es una persona que va a tener que estar tomando decisiones con respecto al tiempo, a los recursos disponibles y tiene que hacerlo así, fluidito, ¿no? O sea, esa persona ya va a venir con el chip instalado con este tipo de competencias. ¿Cuáles son estas competencias, por ejemplo? La innovación, la productividad, la flexibilidad, la capacidad de aprendizaje, entre otras que tienen que ver con la toma de decisiones, por ejemplo. También es una competencia conductual. Y hay otro tipo de competencias específicas que se llaman las competencias funcionales. Y esas competencias funcionales hacen referencia a los conocimientos teóricos y técnicos específicos que son necesarios para desarrollar una determinada actividad laboral. Ojo pues, conductuales, cómo se comporta una persona ante una situación determinada que requiera analizar recursos o tiempo, por ejemplo, ¿sí? Las funcionales tienen que ver es con el conocimiento que yo tengo para ejecutar alguna actividad laboral. Por lo tanto, van a cambiar en función de la ocupación. La ocupación cada vez exige competencias técnicas distintas. Me explico. Si usted trabaja en Juegos Vélez y es un supervisor de planta o un jefe de producción,
usted va a tener que tener la capacidad de tomar decisiones así rapidito en términos de recursos y de productividad, independiente de que sea en la zona donde ponen la suela, donde ponen los cordones, donde ponen los remaches, donde marcan el cuero. Debe tener la capacidad de pensar holísticamente en todo el proceso. Pero si usted lo que va a contratar es un operador de una máquina soldadora, este señor va a tener que, aparte de tener ciertas competencias conductuales, unas competencias muy específicas en términos de la función, funcionales, que demuestre, que él pueda demostrar que cuando lo pongan a poner suelas, él va a hacer ese trabajo con eficiencia y con productividad. O sea, ya en la aplicación técnica del conocimiento. ¿Sí me hago entender? Un supervisor tiene que saber del proceso de poner suelas, del proceso de poner cordones, de marcar, de remachar, de ensamblar, no sé qué, pero no con mucha profundidad, porque él no lo va a ir a hacer. Él tiene que tomar decisiones con lo que pasa allá, pero él no va a ir a pegar la suela, él no va a ir a poner el cordón ni a marcar el cuero. En cambio, el señor que esté desempeñando esa función, ¿sí?, de cortar la horma del cuero, él tiene que saber específicamente cómo se corta la horma del cuero. El que va a poner las suelas de los zapatos, él tiene que saber específicamente cómo es el proceso y tomar las decisiones correctas con respecto al proceso de pegar las suelas de los zapatos. Esa es una competencia funcional que no necesariamente, por ejemplo, el supervisor de la planta la deba tener, porque él no va a pegar la suela, él debería saber medianamente cómo funciona el proceso, pero quien debe tener la competencia funcional es el que va a hacer el proceso. Yo, por ejemplo, les decía la semana pasada, yo sé cómo se para un equipo de fútbol en una cancha, y quién es el arquero, y quién es el defensa, quién es el no sé qué, y ta. Pero vaya, póngame a jugar, pues. No juego ni con tierrita, porque a mí el fútbol para jugar nunca me gustó. Entonces nunca desarrollé competencias ahí. Si me ponen otras cosas, en otros deportes, de pronto sí me da mejor. Tengo las competencias funcionales para desempeñarme en esos deportes. Ahí, ¿cómo quedaron? ¿Quedamos bien o nos perdimos? Yo vi que ya empezaron a apagarme los ojitos como este man que está diciendo. Recuerden que les pedí muy específicamente que me hagan preguntas cuando sientan que están embolatados. Ahora, antes de que les... Profe, o sea que una persona aprendiendo el cargo puede tener, digamos, solo una de las específicas, puede ser solo conductuales. No tienen que tener las dos, ¿cierto? A ver, ¿qué me dice alguna cosa de eso? Si yo voy a ocupar un cargo, puede suceder que no me estén buscando competencias sino meramente conductuales. A ver, chicos, participen. ¿Sucederá que yo esté buscando a alguien para un cargo y solamente busque competencias conductuales? No, Pues yo creo que tendrían que ser las dos, ¿no? exacto. Sí tienen que ser las dos. Sara, la respuesta es, varía es la composición de que la composición o la participación de cada tipo de competencias en el perfil del cargo. Nosotros vamos a empezar a mirar algo que se llama diseño de perfiles y es, si yo voy a buscar un vendedor, ¿cuáles competencias voy a buscar? ¿Cuáles son más relevantes? ¿Y por qué? ¿Sí? Entonces, en una persona que vaya a ser, por ejemplo, un operador, un operativo, es muy relevante y va a ser más representativa la cantidad de competencias funcionales que yo busque, porque ese señor va a ir a desempeñar un oficio que es muy puntual, donde él no va a tener que tomar muchas decisiones con respecto a recursos o a tiempo, ¿sí? Pero si lo que voy a buscar es un cargo administrativo, ¿sí?, yo voy a buscar unas competencias conductuales muy específicas y quizás de pronto más bastanticas que si fuera un operativo, porque el administrativo va a tener que tomar decisiones frente al tema de recursos, frente al tema de productividad, etcétera. Y probablemente también tenga unas competencias funcionales específicas de ese cargo. Por ejemplo, un supervisor de planta tiene que aprender a liquidar nóminas, debe saber liquidar nóminas, entonces debe tener una competencia desarrollada en ese sentido, que son trabajos operativos y tener experiencia en competencias, por ejemplo, como trabajo en equipo, ¿sí? Que son competencias que transversales. Debe tener muy claro el tema de priorizar en términos de qué hago primero que qué para ser más productivo. Eso es una competencia conductual, ¿sí? Y una competencia funcional que, por ejemplo, tenga un supervisor de planta, ¿cuál sería?
Si es un administrativo, ¿qué competencia técnica funcional podría tener ese señor? A ver si de pronto lo comprendimos. Una competencia funcional. ¿Qué decía la competencia funcional? Los conocimientos teóricos. Teóricos y técnicos específicos necesarios para desarrollar una actividad laboral. Volvamos al ejemplo de Cueros Vélez. Este señor debe saber de marroquinería, de cómo funciona una troqueladora, cuáles son los pegantes que se necesitan. Pero así como al zapatero se le va a pedir esa competencia, y a este señor también, pero puede que al zapatero le pidamos 10 años de experiencia pegando zapatos, ¿sí? Y al supervisor le pidamos al menos 1 o 2 años de experiencia supervisando actividades donde se peguen zapatos. ¿Sí me hago entender? Sigue siendo una competencia técnica, pero está adecuada a lo que él, al nivel de lo que él va a hacer.